el niño destinado al trono. El calor abrasador del sol maya caía sobre la exuberante selva que rodeaba la Cama, la gran ciudad que el mundo conocería siglos después como Palenque. Entre sus templos de piedra, ríos sagrados y plazas de sacrificio, un niño recién nacido soltó su primer llanto. Era el 603 después de Cristo, y con su llegada al mundo, el destino de su pueblo quedaría marcado para siempre. Cainich Hanaab, Pakal había nacido, y aunque todavía no lo sabía, estaba destinado a convertirse en el gobernante más grande de su civilización. Los años de sombra. Pero la gloria no llegaría fácilmente. La ciudad de Palenque no era una metrópoli en paz. Su grandeza había sido manchada por la sangre de los conflictos y la sombra de la guerra se cernía sobre sus muros. Calakmul, el imperio rival más poderoso de la región, junto con sus aliados, no cesaba en su empeño por debilitar el linaje real de Palenque. Las noches en la ciudad eran tensas. En las plazas, los guerreros mayas se entrenaban bajo la luz de la luna, mientras los sacerdotes sacrificaban a los prisioneros capturados en batallas previas, derramando su sangre en honor a los dioses. El pueblo vivía con miedo, rumores de traiciones, espías y conjuras circulaban en los pasillos de piedra del Palacio Real. En medio de esta tormenta, la reina Sakkauka, una mujer de mente afilada y espíritu de fuego, supo que su hijo no podía ser un niño cualquiera. Desde pequeño, Pakal fue moldeado como un rey guerrero. Los sacerdotes lo instruyeron en los misterios del cosmos, la religión y la escritura jeroglífica, mientras los estrategas militares le enseñaban el arte de la guerra. Con apenas 7 años, ya podía manejar la lanza y el escudo con una destreza sorprendente, y su mirada contenía la severidad de alguien que comprendía que su vida no era la de un niño ordinario. Un trono en peligro. La tragedia golpeó con brutalidad cuando el gobernante de Palenque murió inesperadamente. Sin un líder fuerte, la ciudad quedó vulnerable. La nobleza, dividida entre facciones, comenzó a disputarse el poder. Y entonces, en medio del caos, surgió un nombre, Pakal. Los consejeros más cercanos a la dinastía real sugirieron que el joven heredero, con solo 12 años, debía ser proclamado gobernante. No había otra opción. Su linaje era sagrado, y su madre, descendiente directa de la dinastía gobernante, defendió su derecho al trono con fiereza. Sin embargo, no todos aceptaron de inmediato que un niño portara la máscara real del jaguar y el sol. Los enemigos internos acechaban, buscando la menor señal de debilidad para usurpar el poder. Algunos líderes militares, desconfiados, argumentaban que la guerra no podía ser dirigida por un muchacho sin experiencia. Otros veían en él un símbolo de renovación, un soberano que podía restaurar la gloria de la ciudad. Fue entonces cuando Sakkauka tomó una decisión sin precedentes. Se autoproclamó regente de Palenque, asumiendo el control del reino en nombre de su hijo. Como una guerrera que jamás se rendía, desafió las costumbres de su tiempo y se convirtió en la mujer más poderosa de la región. Su voz resonó en las salas del consejo. Mi hijo es el elegido. Él es Cainich Hanaab, Pakal, descendiente de los dioses. Y bajo su reinado, Palenque no solo sobrevivirá, prosperará. Nadie osó desafiar su voluntad. La ceremonia de ascensión al trono se llevó a cabo con una mezcla de solemnidad y tensión. Pakal, aún un niño, fue vestido con los símbolos de su poder, el tocado de plumas de Quetzal, la armadura de jade y el cetro de Kaabil, el dios del rayo y la guerra. Frente a la multitud, elevó la vista al cielo y juró proteger su pueblo, aún sin comprender del todo la magnitud de la carga que pesaba sobre sus hombros. La forja de un rey. Desde ese momento, la infancia de Pakal quedó atrás. Su entrenamiento se intensificó, luchaba contra los mejores guerreros de la ciudad, aprendía de los sacerdotes los secretos de la vida y la muerte, y cada noche, su madre le recordaba que no era un niño común, sino el portador del destino de su pueblo. Pero el peligro acechaba en todas partes. Los espías de Calakmul infiltraban la ciudad, los traidores conspiraban en las sombras, y algunos miembros de la nobleza aún dudaban de la fortaleza del joven monarca. La única manera de callar las dudas era demostrar que no era un simple gobernante de adorno. Y así, a pesar de su corta edad, Pakal comenzó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia. Con la guía de su madre,
reorganizó las defensas de la ciudad, envió emisarios para formar alianzas con otros reinos y comenzó a planear las estrategias que, en el futuro, convertirían a Palenque en un bastión impenetrable. Cada día, la determinación crecía en su interior. Sabía que su pueblo lo miraba con esperanza, y que sus enemigos esperaban verlo fallar. Pero él no estaba dispuesto a darles ese placer. Porque en su sangre ardía el linaje de los dioses. Porque la historia lo había llamado para la grandeza. Porque él no era solo un niño, era Pakal el Grande, el rey divino de Palenque. Sombra sobre Palenque. El amanecer teñía de rojo las murallas de Palenque, como si el sol presagiara la sangre que pronto se derramaría. En las profundidades de la selva, el canto de los monos aulladores se mezclaba con un silencio tenso, la calma antes de la tormenta. Las sombras acechaban la ciudad, y aunque Kainich Hanab, Pakal llevaba la corona desde hacía pocos años, el enemigo no esperaría más para probar su fragilidad. La amenaza de Calakmul. La guerra entre las grandes ciudades mayas no se libraba solo con espadas y sacrificios. Se luchaba en las sombras, con espías, intrigas y alianzas secretas. Y nadie jugaba ese juego mejor que Calakmul, el mayor enemigo de Palenque. Sus gobernantes, sedientos de poder, veían en la juventud de Pakal una oportunidad única. Un niño en el trono era un reino débil. Bastaba con la estrategia adecuada para aplastar su dinastía y absorber su territorio en su red de dominios. Desde hacía años, Calakmul se había aliado con otras ciudades hostiles a Palenque, alimentando rebeliones y financiando traidores dentro de la nobleza. Ahora, con el joven Pakal gobernando bajo la regencia de su madre, la oportunidad para atacar era inmejorable. La primera traición. La traición llegó desde dentro. Un consejero cercano a la familia real, un hombre llamado Yahab Chan, fue descubierto pasando información a los emisarios de Calakmul. Susurros en la noche, mensajes ocultos en los templos, planes de ataque filtrados, la seguridad de Palenque estaba en peligro. Cuando la Guardia Real lo capturó en la madrugada, Sak Kauka se encargó personalmente de su destino. Lo llevaron ante el trono de piedra donde Pakal observaba con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Era la primera vez que enfrentaba a un traidor cara a cara. «Y dime por qué», ordenó el joven rey, con la voz aún sin la fuerza de los años, pero con la determinación de alguien que entendía lo que significaba el poder. Yahab Chan sonrió, con la insolencia de un hombre que había vendido su lealtad por oro y promesas vacías. «Porque Palenque no merece reyes niños». El silencio se hizo eterno. El eco de sus palabras reverberó en los muros del palacio. La sala entera esperaba la reacción del joven monarca. Pakal sintió que el aire se volvía denso, como si el espíritu de los dioses lo empujara a decidir. Su madre lo miró de reojo, sin intervenir. Esta era su prueba. Finalmente, apretó los puños y habló con una voz más firme de la que jamás había usado. «Entonces morirás como un traidor». Esa misma tarde, el traidor fue llevado a lo alto de la pirámide. Los sacerdotes pintaron su cuerpo con un rojo intenso, símbolo de la muerte y el sacrificio. Mientras el filo de la obsidiana rasgaba su piel, su sangre se derramó sobre los escalones de piedra, ofrenda para los dioses y advertencia para aquellos que osaran traicionar al rey. Pakal observó todo sin apartar la vista. La lección estaba aprendida. Gobernar no era solo portar una corona. Era ser implacable. El primer ataque, el asedio a la cama. Palenque no tuvo tiempo de celebrar su victoria sobre los traidores. Las tropas de Calakmul ya marchaban hacia la ciudad. Los vigías en las torres de piedra vieron las primeras columnas de humo elevarse desde la selva. Pequeñas aldeas cercanas ardían. El enemigo estaba enviando un mensaje claro: venimos por ti. Pakal, aún sin experiencia en la guerra, fue llamado a las murallas para presenciar el terror en primera fila. Jóvenes guerreros, apenas mayores que él, afilaban sus lanzas con expresión seria. Hombres curtidos por las batallas pasadas reforzaban las puertas. Las mujeres y los ancianos rezaban en los templos, ofreciendo incienso y sacrificios. El estruendo de los tambores de guerra anunció la llegada de los invasores. Desde lo alto, Pakal vio cientos de guerreros enemigos saliendo de la espesura de la selva, con sus cuerpos pintados de negro y rojo, portando enormes lanzas y escudos decorados con plumas. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de jaguar y serpiente,
símbolos de muerte y dominio. El aire estaba cargado de tensión. Era la primera vez que Pakal sentía el verdadero miedo. Su madre, Sac-Cauca, colocó una mano firme sobre su hombro. No podemos darnos el lujo de temer, hijo. Este es el momento en que demuestras quién eres. Pakal respiró hondo y asintió. El niño que había subido al trono estaba a punto de morir. Y en su lugar, debía nacer un rey. El bautismo de fuego. Los primeros proyectiles de piedra y obsidiana volaron por el cielo y se estrellaron contra las murallas. La batalla había comenzado. Los guerreros de Palenque resistieron con fiereza. Sus arqueros lanzaban una lluvia de flechas envenenadas, mientras los honderos atacaban con precisión mortal. Pero los invasores de Calakmul no eran fáciles de detener. Avanzaban en formación cerrada, usando troncos para intentar abrir brechas en la defensa. Pakal no se quedó atrás. Por consejo de su madre y los generales, salió al frente, no como un niño indefenso, sino como un líder que debía inspirar a su pueblo. «Resistid. Palenque no caerá», gritó con todas sus fuerzas desde la muralla. Sus palabras encendieron los corazones de los guerreros. La ciudad entera luchó con una furia renovada. Y cuando llegó el amanecer, las tropas de Calakmul, agotadas y sin haber logrado tomar la ciudad, se retiraron a la selva, dejando atrás cadáveres y armas rotas. Un rey forjado en la guerra. Cuando la batalla terminó, Pakal recorrió las murallas, observando los estragos. Había sobrevivido. Palenque había resistido. Pero también había entendido algo que nunca olvidaría: el poder no es solo una cuestión de linaje. El poder se gana con sangre, estrategia y voluntad inquebrantable. Aquella noche, bajo la luz de la luna, Sac-Cauca se acercó a su hijo y le susurró: «Ahora entiendes lo que significa ser un gobernante». Esto solo fue el comienzo. Pakal miró al cielo, donde los dioses observaban desde las estrellas. En su corazón, sintió por primera vez el fuego de la ambición. No solo sobreviviría, haría de Palenque la ciudad más gloriosa de todas. Y aquellos que habían intentado destruirlo, pronto conocerían su furia. El ascenso del rey divino. El eco de la victoria sobre Calakmul aún resonaba en las piedras sagradas de Palenque. Pero Pakal sabía que resistir no era suficiente. Si su reinado quería perdurar, debía transformar su ciudad en una joya eterna, un faro de grandeza entre las ciudades mayas. Los años pasaron, y con cada ciclo sagrado, su liderazgo se hacía más fuerte. Ya no era el niño en el trono. Era un gobernante en plenitud, decidido a grabar su nombre en la historia de su pueblo. Un rey con sangre divina. La cosmovisión de los mayas no concebía a sus gobernantes como simples líderes humanos. Un rey era el puente entre los dioses y los mortales, el eje que mantenía el equilibrio del cosmos. Pakal lo entendió desde el principio. Desde su juventud, los sacerdotes le enseñaron que su linaje descendía directamente de los dioses creadores. Pero no bastaba con proclamarlo, debía demostrarlo. Debía encarnar lo divino con cada acción, cada decreto, cada construcción. El fuego de la ambición ardía en su pecho. Si iba a ser más que un simple monarca, tenía que ser un dios viviente. Para ello, Pakal ordenó una serie de ceremonias espectaculares en los templos. Vestido con joyas de jade, plumas de quetzal y un tocado dorado que reflejaba el sol, ascendió los escalones de la Gran Pirámide. Con los tambores resonando en el aire y el humo del copal elevándose hacia el cielo, realizó sacrificios en honor a los dioses, derramando su propia sangre en un acto de conexión sagrada. Los sacerdotes lo proclamaron el elegido, el hijo de los dioses, aquel que traería una nueva era de esplendor para Palenque. Y su pueblo lo creyó. Los artistas lo esculpieron en las piedras de los templos con la imagen de un dios renacido. Los escribas grabaron en jeroglíficos su derecho divino. Pakal ya no era solo un rey. Se había convertido en una leyenda viviente. La era de la construcción, elevando Palenque al cielo. Pero las palabras no eran suficientes. Los dioses exigían acción, y el pueblo esperaba pruebas de su grandeza. Pakal no perdió el tiempo. Ordenó la edificación de templos y palacios que desafiaran el paso del tiempo. El Templo de las Inscripciones, su obra más ambiciosa,
se convertiría en su testamento de piedra, un lugar donde los dioses y los hombres se encontrarían en los siglos venideros. Miles de obreros, arquitectos y escultores trabajaron incansablemente. Bajo el sol abrasador y entre la espesura de la selva, arrastraron bloques de piedra caliza, tallaron inscripciones sagradas y levantaron monumentos dedicados a los dioses y a la gloria del linaje de Pakal. Los ancianos murmuraban que jamás habían visto algo semejante. Palenque se transformaba en un reino de piedra, en una ciudad digna de la inmortalidad. Pero la grandeza no se construía solo con edificios. También se construía con alianzas. El matrimonio con Tezet-Ag-Wahab, unir sangre y poder. El reinado de un gobernante no estaba completo sin un legado, y para ello, Pakal necesitaba una reina y un heredero. La elegida fue Tezet-Ag-Wahab, una noble de una prestigiosa casa real, cuyo linaje reforzaría la legitimidad de Pakal y consolidaría alianzas clave. Su unión no era solo una cuestión de amor, sino de estrategia, de sangre y destino. Cuando la princesa llegó a Palenque, las calles se llenaron de colores y música. El pueblo celebró con danzas, ofrendas y ceremonias que simbolizaban la unión de dos grandes fuerzas. Pero no todos veían el matrimonio con buenos ojos. Había quienes creían que Pakal debía casarse con alguien de su propia ciudad, no con una extranjera. Los rumores de traición y conspiraciones comenzaron a crecer en los rincones oscuros del palacio. Sin embargo, Pakal ignoró las voces disidentes. Él sabía que su reinado trascendía los caprichos de la nobleza. Su visión era más grande, su ambición más alta. La sombra de la conspiración. El ascenso de Pakal trajo prosperidad, pero también enemigos. Las viejas facciones que una vez intentaron impedir su reinado no habían desaparecido. Solo esperaban el momento oportuno para actuar. Pakal había derrotado ejércitos, había sobrevivido a traiciones y había construido un reino digno de los dioses. Pero el peligro más grande no estaba fuera de Palenque. Estaba dentro. Había quienes susurraban que su divinidad era una farsa. Que su ambición lo había cegado. Que el pueblo debía elegir un nuevo líder. Los espías en la corte comenzaron a desaparecer. Los sacerdotes hablaban enigmáticamente sobre una traición inminente. El aire se llenó de presagios oscuros. Pakal sabía que la verdadera prueba de su reinado aún estaba por llegar. Ser proclamado un dios era solo el inicio. Mantener el poder sería la batalla definitiva. El rey divino y la prueba final. Una noche, mientras la lluvia caía sobre los templos de piedra, un mensajero irrumpió en el palacio, empapado y jadeante. «Señor, hay un complot contra su vida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el trueno que rugía en la distancia. Pakal se puso de pie lentamente, con el peso de la divinidad sobre sus hombros. Entonces que los dioses juzguen a los traidores. El rey divino no tenía intención de esperar. Los traidores serían aplastados. Palenque no caería. Y su nombre sería eterno. Palenque, ciudad de los dioses. La selva, siempre hambrienta, intentaba reclamar lo que el hombre erigía con piedra y sudor. Pero bajo el reinado de Pakal, la voluntad humana superó los designios de la naturaleza. Lo que alguna vez fue una ciudad asediada por enemigos y traiciones, ahora resplandecía como el corazón palpitante del mundo maya. Sus templos tocaban el cielo, sus estelas narraban la historia de un gobernante divino, y su pueblo, antes temeroso de la guerra, ahora caminaba con la cabeza en alto, orgulloso de su esplendor. Palenque no solo resistía el tiempo, lo desafiaba. La era dorada de la arquitectura. Desde las primeras luces del alba, los martillazos contra la piedra resonaban en toda la ciudad. Los templos crecían como montañas artificiales, cada uno una plegaria de piedra hacia los dioses. Pakal no era un simple rey guerrero. Era un visionario, un constructor de eternidad. Reunió a los mejores arquitectos, matemáticos y escultores. Quería más que simples edificios, quería transformar Palenque en un reino divino en la tierra. Bajo su mandato se levantaron el palacio, con sus patios ceremoniales, pasadizos secretos y el imponente torre del observatorio, un prodigio de la ingeniería que permitiría a los sacerdotes descifrar los mensajes del cosmos. El templo de las inscripciones, su obra maestra,
donde los escribas narraban su historia en jeroglíficos que perdurarían por siglos. Los templos de la cruz, del sol y de la cruz foliada, alineados con precisión celestial, donde los rituales sagrados conectaban a los dioses con los hombres. Pakal no solo construía para su tiempo. Construía para la eternidad. El poder de las estrellas. Los mayas no solo eran guerreros y constructores, eran maestros del tiempo. Sus sacerdotes astrónomos podían predecir eclipses, leer los movimientos de Venus y entender los ciclos de la luna con una precisión que desafiaría a civilizaciones futuras. Y Pakal lo sabía. Cada nueva edificación no solo tenía una función política y religiosa, sino que seguía alineaciones astronómicas precisas. El cosmos era un tablero de juego, y Palenque se posicionaba en él como el centro de la voluntad divina. Las noches se iluminaban con antorchas y cánticos cuando los sacerdotes subían a la torre del observatorio. Allí, entre cálculos y plegarias, hablaban con las estrellas, asegurando que el reinado de Pakal estuviera en sincronía con el orden del universo. Bajo su mandato, Palenque se convirtió en la capital del conocimiento astronómico. Embajadores de otras ciudades mayas llegaban para aprender de sus sacerdotes, y los códices llenos de registros celestiales se volvieron tesoros más valiosos que el jade. El universo favorecía a Pakal. Su reinado estaba bendecido por el orden cósmico. El arte y la escritura, la historia en piedra. Pakal no solo quería que su pueblo viviera su grandeza, quería que las generaciones futuras la recordaran. Ordenó que los escribas registraran cada victoria, cada construcción, cada ceremonia. Bajo su dirección, la escritura jeroglífica alcanzó su apogeo en Palenque. Los relatos de los dioses, de sus ancestros y de su linaje divino quedaron tallados en estelas y códices. El arte también floreció como nunca antes. En las paredes del palacio y los templos, se esculpieron relieves mostrando a Pakal en su máximo esplendor, con el tocado de plumas de Quetzal y el cetro del poder divino. Batallas gloriosas donde los enemigos caían rendidos ante la voluntad del gran rey. Ceremonias sagradas donde él ascendía al trono, con los dioses bendiciendo su destino. Palenque no solo era una ciudad. Era un monumento viviente a su gloria. El centro espiritual del mundo maya. Con su poder consolidado, su legado grabado en piedra y su pueblo floreciendo, Pakal hizo de Palenque un santuario sagrado. Cada año, miles de peregrinos viajaban desde ciudades lejanas para ver con sus propios ojos la grandeza de Palenque y rendir tributo a su rey divino. En los días de festivales, la ciudad estallaba en vida. Danzas sagradas bajo la luz de la luna, donde los sacerdotes invocaban a los dioses con movimientos hipnóticos. Sacrificios rituales, donde la sangre de los elegidos alimentaba el vínculo entre el cielo y la tierra. Procesiones majestuosas, con Pakal en lo alto de la pirámide, vestido como el dios del maíz, asegurando la fertilidad y la prosperidad de su pueblo. La fama de Palenque se extendió más allá de las selvas y los ríos. Las demás ciudades mayas comenzaron a verla no solo como un centro político, sino como un lugar donde los dioses caminaban entre los hombres. Pakal había logrado lo imposible, convertir a Palenque en la ciudad de los dioses. La tormenta se acerca. Pero el destino de los grandes hombres nunca es un camino de gloria sin sombras. Pakal sabía que la envidia crecía en los corazones de otros gobernantes. Había vencido a la guerra, había derrotado a la muerte, pero ahora su mayor batalla se acercaba, el tiempo mismo. El cosmos tenía ciclos, y así como el sol nacía, también debía ponerse. Los dioses que le habían dado el poder, un día exigirían su sacrificio. Y cuando ese día llegara, Pakal no se rendiría sin luchar. La guerra y la gloria. El aire olía a sangre y copal. La selva susurraba su eterno canto, indiferente a los gritos de los hombres que luchaban y morían bajo su dosel. Pakal, el rey divino, había construido una ciudad digna de los dioses, pero ahora debía defenderla con la furia de un jaguar acorralado. Los enemigos de Palenque habían esperado en las sombras, agazapados, esperando su momento. Y ahora, creían que la gloria de Pakal podía ser arrebatada con la guerra. Las sombras de Toniná. No era la primera vez que Palenque sufría la amenaza de sus vecinos, pero esta vez, el peligro no era solo una sombra distante. Toniná, una ciudad guerrera y ambiciosa, quería arrancarle a Pakal su esplendor. Desde las montañas, sus guerreros descendieron con el ímpetu de una tormenta,
saqueando aldeas menores y reclamando territorios cercanos. Los mensajeros llegaron a la gran plaza de Palenque jadeando, cubiertos de polvo y con los ojos desorbitados de terror. Se acercan. Han tomado nuestras aldeas. Sus guerreros avanzan como ríos de obsidiana y fuego. Pakal, sentado en su trono, no mostró miedo. Sus enemigos pensaban que, por ser un rey constructor, su espada se había oxidado. No podían estar más equivocados. La forja de un ejército. Pakal no era solo un visionario de piedra y cosmos, también era un estratega nato. Sabía que la guerra no se ganaba solo con fuerza bruta, sino con inteligencia. Ordenó la fortificación de Palenque, reforzó sus murallas y trazó estrategias que jugarían con la geografía de la selva. No lucharía en campo abierto, donde la brutalidad de los guerreros de Toniná podría darle ventaja. En su consejo de guerra, rodeado de sus generales y sacerdotes, Pakal estudió los movimientos enemigos. ¿Qué crean que pueden arrebatarnos la gloria? Que avancen confiados. Los haremos pagar por cada paso que den en nuestra tierra. El rugido de la guerra. El día llegó. Desde las torres del palacio, los centinelas vieron el horizonte oscurecido por un ejército de sombras. Toniná había llegado a las puertas de Palenque. Los guerreros de Pakal esperaban ocultos en la espesura de la selva. Pintados de azul y negro, sus cuerpos eran sombras vivientes, depredadores silenciosos. Lanzas y hachas de obsidiana brillaban como dientes de jaguar listos para desgarrar. Los invasores creyeron que la ciudad se rendiría, que Pakal entregaría su trono sin pelear. Pero cuando las trompetas de caracol resonaron, la selva misma pareció despertar con furia. Los mayas de Palenque emergieron de los árboles como espectros, atacando con precisión letal. El cielo se llenó de flechas, las piedras lanzadas por las ondas silbaron como serpientes y las primeras líneas enemigas cayeron en caos. Pakal no se quedó en su trono. Él mismo, con su armadura ceremonial de jade y un tocado de plumas de quetzal, lideró el contraataque. Su lanza rasgó la carne enemiga, su grito de guerra se elevó por encima del estruendo. El rey divino peleaba como un dios encarnado. La victoria inmortal. La batalla duró días. El suelo se empapó de sangre, la selva devoró los cuerpos caídos. Cuando la marea del conflicto comenzó a inclinarse a su favor, Pakal ordenó un último golpe. Sus guerreros, ahora fortalecidos por la victoria, arrasaron las filas de Toniná. Los invasores huyeron, su orgullo destrozado, su ambición reducida a cenizas. Palenque había resistido. Pero Pakal no quería solo victoria, quería eternidad. Ordenó que los relatos de la batalla fueran esculpidos en piedra, grabados en los muros de sus templos para que generaciones futuras supieran que el rey divino no solo construía, también protegía. La gloria y la advertencia de los dioses. La ciudad celebró por días. La música de los tambores y las danzas sagradas hicieron temblar la tierra. Pero en el corazón de Pakal, algo se removía. Los dioses siempre exigían equilibrio. Sabía que la guerra era un ciclo. Hoy había vencido, pero mañana. El destino aún tenía pruebas para él. Porque el poder no solo se conquista. Se mantiene, se protege y a veces, se paga con sangre. El templo de las inscripciones. El sol abrasador del mediodía brillaba sobre Palenque. En las majestuosas pirámides de la ciudad, la sombra de los templos parecía cobrar vida, como si las piedras respiraran y murmuraran secretos antiguos. Pakal, el rey divino, había dado órdenes claras, la construcción de un templo que no solo serviría como su morada eterna, sino como un monumento a su grandeza, a su vínculo inquebrantable con los dioses. El templo de las inscripciones tomaría forma, un símbolo que perduraría más allá de las generaciones. El decreto real. La idea del templo había nacido en el corazón de Pakal mucho antes de que los primeros bloques de piedra fueran levantados. El rey sabía que su legado trascendería la vida misma. Un monarca como él debía ser recordado no solo en historias o sus triunfos, sino en una obra monumental que resistiera la prueba del tiempo. La construcción del templo sería su declaración final ante el mundo, su última batalla contra la mortalidad. Cuando Pakal convocó a los arquitectos y sacerdotes para discutir los planos del templo, su voz resonó con la certeza de un dios que sabe su destino. Él no solo deseaba un mausoleo común,
Deseaba un espacio sagrado donde sus logros, su conexión con los dioses y su viaje hacia la inmortalidad quedaran grabados en piedra, no solo para su pueblo, sino para las generaciones venideras. Este será el templo de las inscripciones, dijo Pakal, un lugar donde la historia se escribirá con la lengua de los dioses. Los primeros tiempos, el desafío de la construcción. La edificación comenzó con una intensidad que solo los dioses podían haber inspirado. Miles de trabajadores, artesanos y arquitectos se unieron bajo la dirección de Pakal, todos con una única misión: crear un monumento a la eternidad. La selección de materiales era crucial, pues no solo se trataba de dar forma a una estructura física, sino de crear una conexión con los cielos. El jade, la obsidiana y las piedras preciosas fueron transportadas desde los rincones más remotos del reino. El templo se erigiría en una colina sagrada, donde el cielo parecía estar más cerca de la tierra. Cada bloque de piedra fue colocado con precisión divina. Las inscripciones en las paredes no solo reflejarían eventos históricos, sino también relatos cósmicos, los caminos de los dioses, las estrellas y las constelaciones que regían el destino de los mayas. Pakal, un hombre profundamente consciente de su relación con el mundo espiritual, ordenó que los astrónomos marcaran las fechas clave de su vida y los eventos trascendentales de su reinado. De esta manera, los ciclos cósmicos y su conexión con ellos quedarían reflejados para que su pueblo pudiera ver, al mirar al cielo, cómo su rey había caminado junto a los dioses. Sin embargo, la magnitud de la tarea desbordaba incluso la capacidad de los más experimentados. Los días se convertían en noches sin fin, y los hombres, agotados, sabían que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. No solo era una tumba, era la representación de la divinidad que Pakal había reclamado para sí. Los primeros obstáculos, la amenaza interna. En medio de la construcción, surgieron rumores inquietantes entre la nobleza de Palenque. Algunos de los miembros más ambiciosos de la corte comenzaron a cuestionar la razón de la magnitud del proyecto. ¿Era Pakal un hombre o un dios? Había quienes creían que el rey estaba exagerando su vínculo con los dioses y que la construcción del templo era un acto de arrogancia, una demostración de poder innecesaria. La nobleza, temerosa de que Pakal los apartara en su obsesión con la divinidad, murmuraba sobre la verdadera intención del rey. Pakal sabía que, aunque su reino prosperaba, las intrigas palaciegas estaban siempre presentes, dispuestas a socavar su autoridad. En privado, con la seguridad de su consejo cercano, Pakal decretó que cualquier intento de sabotear el templo sería castigado severamente. Con la construcción de su tumba, también comenzaba a cimentar su poder en la tierra, desde el plano físico hasta el espiritual. El templo se convirtió no solo en un proyecto de arquitectura, sino en una batalla constante contra las dudas internas y las amenazas veladas de su propia corte. Pakal sabía que solo al fortalecer su imagen divina a través de la edificación del templo podría consolidar su poder ante su pueblo y su corte. El significado cósmico del templo. A medida que el templo tomaba forma, Pakal volvía una y otra vez a la cosmovisión maya, asegurándose de que el diseño del edificio y las inscripciones que lo adornaban reflejaran la eternidad de los dioses. En cada cara del templo, las inscripciones detallaban las grandes hazañas del rey, su ascensión al trono, sus victorias en la guerra, sus alianzas con otros reinos y, por supuesto, su relación con los dioses del inframundo y del cielo. El templo no solo estaba orientado hacia los 4 puntos cardinales, sino que su estructura estaba alineada con las estrellas y los planetas, representando la conexión directa de Pakal con los cielos. Cada detalle, desde la disposición de las puertas hasta las figuras talladas en las piedras, estaba lleno de un simbolismo profundo: el paso de Pakal de la mortalidad a la inmortalidad, su viaje hacia el reino de los dioses y su poder eterno. La obra fue un reflejo del orden cósmico, un lugar donde Pakal, como rey, se vería recibido por los dioses cuando su cuerpo dejara de caminar entre los mortales. Cada inscripción en las paredes hablaba del renacimiento eterno, de la muerte y la resurrección. Pakal no solo se preparaba para un destino físico, sino para convertirse en una parte integral del ciclo cósmico, donde los dioses mismos lo recibirían y lo elevarían. El final de una era. Cuando el templo finalmente estuvo completo, Pakal observó la obra con orgullo, pero también con una sensación de inevitable trascendencia. El templo de las inscripciones no solo era su última morada, sino el último regalo de un rey que había reclamado su divinidad sobre la tierra. Con la creación de su tumba monumental, Pakal había sellado su destino.
Cuando finalmente llegó el día de su muerte, su cuerpo descansó en la cámara funeraria del templo, rodeado de joyas, artefactos y todo lo necesario para su viaje al inframundo. El rey divino partió hacia los cielos, y en su tumba, las inscripciones continuaron relatando su historia, grabando su vida para siempre en las mentes de aquellos que lo siguieron. El templo de las inscripciones se erguiría como un testamento eterno de un rey que vivió no solo para su pueblo, sino para los dioses, un rey cuyo nombre seguiría resonando a través de los siglos. El último viaje de Pakal. El sol se oculta en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, como si el propio universo se despidiera de Pakal. A sus 80 años, el gran rey, el elegido por los dioses, estaba a punto de embarcarse en su último viaje, un viaje hacia el misterio eterno del inframundo y la divinidad. La inminente partida. Durante las últimas semanas de su vida, Pakal, aunque debilitado por la vejez y las enfermedades que lo aquejaban, seguía gobernando con la mente afilada y el corazón de un líder que había dado todo por su gente. Sin embargo, la sabiduría de su mirada ya reflejaba una comprensión más profunda. Su tiempo entre los mortales estaba llegando a su fin. Sabía que el reino de Palenque que tanto había forjado, la ciudad que había ascendido a nuevas alturas bajo su gobierno, necesitaba mantenerse firme para sobrevivir sin su guía terrenal. Pero Pakal no temía a la muerte. En su mente, la transición hacia el inframundo era un paso necesario, una unión con los dioses que había predestinado desde su juventud. Su vida había sido un recorrido hacia esa conclusión, y su último aliento no sería el fin, sino una victoria sobre el olvido. El último suspiro del rey. El día en que Pakal murió, el reino entero se detuvo. La noticia de su fallecimiento se esparció por Palenque como un susurro doloroso que cortaba la respiración del pueblo. Las calles, que antes vibraban con el bullicio de la vida, se tornaron silenciosas, llenas de lamento y respeto. Los guerreros, los artesanos, los sacerdotes, todos se reunieron para rendir homenaje a su rey, que no solo había sido un gobernante, sino una deidad encarnada entre ellos. Su cuerpo, ya inerte, fue colocado en un sarcófago de piedra dentro del templo de las inscripciones, ese mismo templo que había ordenado construir para su viaje hacia los cielos. Los rituales funerarios comenzaron inmediatamente, liderados por los sacerdotes y los líderes de su corte. Ofrendas de jade, obsidiana y copal se dispusieron cuidadosamente alrededor de su sarcófago, mientras los sonidos sagrados de las flautas y los tambores resonaban en el aire. La atmósfera estaba cargada de solemnidad, de un dolor colectivo que unía a los hombres y mujeres que habían sido tocados por la grandeza de Pakal. El sello de su grandeza, la máscara de jade. A sus pies, una máscara de jade, la piedra sagrada, fue colocada sobre su rostro, como una representación de su transformación en Dios. Los ojos de jade miraban hacia el futuro, hacia lo eterno, hacia la conexión directa con el universo. Los sacerdotes le colocaron una capa de esmeraldas y su cuerpo fue cuidadosamente preservado con hierbas y resinas aromáticas, para asegurarse de que su esencia no se desvaneciera. El pueblo, arrodillado y con los ojos llorosos, observaba en silencio, sabiendo que estaban presenciando no solo el final de la vida de un rey, sino el paso de un hombre hacia la divinidad. El linaje de Pakal se había asegurado, pero su espíritu trascendía más allá de cualquier sangre. El descenso al inframundo, la lápida sagrada. La lápida que cubría su tumba, con escenas talladas de su vida, representaba el descenso de Pakal al inframundo. En ella, el rey se veía rodeado por las figuras de los dioses mayas, algunos conocidos, otros misteriosos, que le ofrecían su guía en su viaje hacia el reino de Xibalbá, el inframundo maya. En su descenso, Pakal estaba rodeado de símbolos de renacimiento, de los ciclos cósmicos y de la eternidad. Era un viaje en el que su alma no moriría, sino que se transformaría, renovada por el fuego y las aguas del inframundo, listo para reunirse con los dioses y convertirse en una deidad eterna en el firmamento. El pueblo de Palenque, aunque profundamente afligido por la pérdida de su amado rey, sabía que su partida no era una tragedia, sino un ritual cósmico, un regreso al origen divino del que Pakal había surgido. La guerra de los recuerdos, la batalla por el legado. Con la muerte de Pakal, las sombras de la duda comenzaron a deslizarse sobre Palenque. En su ausencia, las viejas rivalidades dentro de la corte se avivaron. Algunos querían apoderarse del poder de la ciudad, despojando a su hijo y sucesor, Kainich Khan Bealam, de la autoridad.
mientras que otros veían la muerte de Pakal como una oportunidad para desafiar la supremacía de Palenque en la región. Los enemigos cercanos, como la temible Calakmul, veían la caída del rey como la ocasión ideal para vengarse y recobrar el poder perdido. La batalla por el legado de Pakal se desató incluso antes de que su cuerpo estuviera completamente enterrado. La eternidad en las estrellas. A pesar de las turbulencias que siguieron a su muerte, el legado de Pakal resistió. Los dioses, como siempre lo habían prometido, lo recibieron en el más alto de los cielos. En las noches despejadas, los sacerdotes seguían mirando las estrellas, buscando en ellas el rostro de Pakal, su semblante inmortal en la constelación de los dioses. El pueblo de Palenque, aunque se vio obligado a atravesar tiempos difíciles, nunca olvidó a Pakal. Las generaciones futuras contaron historias sobre él, sobre su sabiduría, su valentía y su divinidad. El templo de las inscripciones, su tumba, su último refugio, se convirtió en un lugar sagrado donde sus seguidores aún iban a rendir tributo al rey que había sido uno con los dioses. Pakal, el rey divino, no había muerto. Su cuerpo descansaba en su tumba, pero su alma recorría el universo, guiando a su pueblo, defendiendo a Palenque desde las estrellas. El último viaje de Pakal era solo el comienzo de su reinado eterno. Epílogo, la marca en la historia. La lápida de Pakal, con sus inscripciones detalladas y su imagen transformada en divinidad, permaneció como testigo del rey que, con astucia y sabiduría, se convirtió no solo en un monarca, sino en un dios viviente. Su legado quedó grabado en cada piedra, en cada estrella, en cada susurro del viento que atravesaba la selva. Pakal no solo había gobernado Palenque, había trascendido, convirtiéndose en un símbolo de poder eterno, un rey cuya memoria seguiría siendo reverenciada por siglos. El misterio de la tumba perdida. La selva tropical de Chiapas, con su espeso manto verde y su humedad penetrante, guarda secretos que el tiempo ha querido esconder. Entre las raíces entrelazadas de los árboles más viejos y las sombras que se desplazan silenciosas, una tumba yacía olvidada, esperando ser revelada. Durante más de 1000 años, el templo de las inscripciones permaneció como un monumento a la grandeza de Pakal, pero su cripta nunca fue abierta. Nadie había visto lo que se encontraba en su interior, hasta 1952. El descubrimiento inesperado. El arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luiller, fascinado por la civilización maya y sus enigmáticas ruinas, se adentró en la jungla con una única misión: descubrir los secretos que aún se ocultaban en las entrañas de la antigua ciudad de Palenque. Aunque la tumba de Pakal ya había sido objeto de mitos y leyendas durante siglos, nadie imaginaba que bajo el suelo del templo se encontraría una de las revelaciones más impactantes de la arqueología maya. Con una paciencia incansable, Ruz Luiller y su equipo de arqueólogos comenzaron a excavar cuidadosamente en el templo. La selva parecía haber reclamado la ciudad, cubriéndola con su espesor y ocultando sus secretos más profundos. Pero la determinación de los hombres era más fuerte. Tras meses de arduo trabajo, un día de 1952, el suelo cedió bajo sus manos y, al final, la piedra cedió. La entrada secreta de la tumba de Pakal fue descubierta. Lo que encontraron no fue simplemente un sarcófago, sino un testimonio tangible de la divinidad del rey. La losa que cubría su tumba estaba adornada con un relieve que retrataba una escena tan mística como aterradora, mostrando a Pakal descendiendo hacia el inframundo, rodeado de símbolos de renacimiento y muerte. El sarcófago y el relieve enigmático. Al abrir la cripta, el sarcófago de Pakal fue revelado en toda su magnificencia. Allí, en un ataúd de piedra, descansaba el cuerpo del gran rey, cuidadosamente preservado y acompañado de una máscara de jade, representando su viaje a la eternidad. Pero lo que realmente llamó la atención del mundo fue la loseta de piedra que cubría su sarcófago, un relieve que parecía tener vida propia. El relieve mostraba a Pakal reclinado, como si se encontrara en un trance, su rostro inmóvil pero lleno de significado. La escena estaba tan elaborada que parecía casi imposible de interpretar. En su descenso hacia el inframundo, Pakal aparecía rodeado de figuras míticas, con serpientes que se enrollaban a su alrededor, símbolos de los dioses mayas y otras entidades misteriosas. Lo que parecía un simple descenso a los reinos de los muertos se convirtió en un complejo enigma, abierto a múltiples interpretaciones. La controversia y las teorías. Desde el momento en que el relieve fue dado a conocer, las teorías sobre su significado comenzaron a surgir.
los arqueólogos y expertos en la cultura maya debatieron ferozmente sobre la imagen. ¿Era este relieve simplemente una representación del viaje al inframundo, un concepto profundamente enraizado en la cosmovisión maya? ¿O representaba algo más extraordinario, algo más allá de la interpretación convencional de los dioses y el más allá? Algunos argumentaron que la escena era un claro simbolismo de la muerte y la resurrección, que Pakal, al igual que las estrellas y el sol, renacía para continuar su reinado en el reino de los dioses. Otros, sin embargo, vieron algo más inquietante en el relieve. La postura de Pakal, reclinado y rodeado de serpientes, parecía evocar una imagen de un sacrificio cósmico, como si el rey estuviera siendo transformado en un dios por medio de un rito ancestral. Pero fue un pequeño grupo de investigadores, con una imaginación desbordante, los que comenzaron a tejer una teoría que desbordaba lo convencional. Algunos interpretaron el relieve como una representación de Pakal siendo transportado a través del espacio, en lo que parecían ser vehículos celestes. La imagen de las serpientes y la extraña postura del rey fueron vinculadas a representaciones modernas de naves espaciales y tecnología avanzada. En este escenario, Pakal no solo había descendido al inframundo, sino que había viajado por las estrellas, un viaje hacia los cielos, como un verdadero elegido de los dioses. El fascinante misterio. Este conjunto de teorías, algunas más sensatas y otras llenas de especulación, convirtió el templo de las inscripciones y la tumba de Pakal en un centro de misterio que atraía a miles de visitantes. Los arqueólogos y aficionados por igual se preguntaban, ¿estaba Pakal simplemente siguiendo el ciclo tradicional de los mayas, o su tumba era el portal hacia algo mucho más grande, mucho más cósmico? El misterio no se limitaba solo al relieve, sino a la propia tumba, que parecía diseñada para proteger algo más que el cuerpo de Pakal. Cada uno de los detalles en la estructura del templo, las inscripciones y las ofrendas, sugería una conexión profunda con el cosmos, con las estrellas, y con una fuerza que trascendía lo terrenal. Pakal no solo había sido un rey, sino un ser destinado a una existencia más allá de lo humano. La revelación continua. A medida que pasaron los años, y con el avance de la tecnología, nuevos descubrimientos en Palenque continuaron arrojando luz sobre el misterio de Pakal. Más tumbas y artefactos fueron hallados en las cercanías, confirmando la importancia religiosa y política de la ciudad. Sin embargo, el enigma de la tumba de Pakal y su relieve seguía cautivando a todo el mundo. Cada descubrimiento parecía generar más preguntas que respuestas, alimentando la fascinación por este antiguo rey y su conexión con el más allá. La verdad detrás de la tumba de Pakal sigue siendo un misterio. Cada año que pasa, el templo de las inscripciones sigue siendo una puerta abierta a la historia, un testimonio de un mundo antiguo y sus creencias. Pero tal vez, como el propio Pakal, su legado está destinado a permanecer en las sombras, esperando ser descifrado por aquellos que se atrevan a mirar más allá de lo que los ojos pueden ver. La tumba de Pakal, esa cripta de misterio eterno, sigue siendo un puente entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el futuro, un símbolo de un rey que nunca dejó de gobernar. El legado de un dios rey. Más de 1300 años han pasado desde que Pakal, el gran rey de Palenque, se embarcó en su último viaje hacia el inframundo, pero su nombre aún resuena con fuerza, como un eco eterno que atraviesa las selvas de Chiapas. El gran templo de las inscripciones, su morada final, sigue siendo un faro de misterio, y las ruinas de Palenque permanecen como un testamento de su grandeza, un legado tangible que resiste las embestidas del tiempo. La naturaleza y la historia. La figura de Pakal, el dios rey, sigue siendo una de las más veneradas y estudiadas del mundo maya, un hombre que ascendió a la divinidad a través de su reinado y cuyo espíritu, aún hoy, vive en cada piedra de su ciudad sagrada. El reinado inmortal. Desde su ascenso al trono a los 12 años, Pakal no solo fue un gobernante, sino un símbolo viviente de la conexión entre el cielo y la tierra. El linaje de Pakal estaba profundamente enraizado en los dioses, y él mismo se veía como el elegido para mantener el equilibrio cósmico entre los mundos. A lo largo de su reinado, Pakal consolidó su poder con una mezcla de sabiduría política, astucia militar y un profundo entendimiento de los ciclos celestiales. Palenque, bajo su gobierno, se convirtió en un centro de poder, cultura y espiritualidad, un lugar donde la gente no solo vivía para servir al rey, sino donde sentían que su destino estaba entrelazado con el de los dioses mismos. La ciudad floreció bajo su mandato, y con ella, un renacimiento cultural y religioso nunca antes visto en el mundo maya.
Los templos y palacios de Palenque fueron construidos con una precisión matemática, alineados con las estrellas y los ciclos solares, como un reflejo del cosmos. La escritura jeroglífica se expandió, inmortalizando no solo las hazañas de Pakal, sino también sus creencias y rituales. Cada piedra tallada era un susurro hacia la posteridad, una señal de su divinidad y de su conexión con el orden cósmico. El viaje eterno de Pakal. En su muerte, Pakal no fue simplemente un hombre que dejó este mundo, se convirtió en un dios inmortal, un ser que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Su tumba, el templo de las inscripciones, no solo fue una morada para su cuerpo, sino una representación de su viaje hacia los reinos celestiales, donde continuaría guiando a su pueblo desde el más allá. La losa de su sarcófago, con su enigmático relieve, lo mostró descendiendo hacia el inframundo, rodeado por serpientes cósmicas, tal vez sugiriendo que su ascensión a los cielos no era solo un viaje hacia la muerte, sino un viaje hacia un poder superior. El misterio de la eternidad. La tumba de Pakal, oculta durante siglos por la selva y el paso del tiempo, finalmente fue desvelada en 1952, cuando el arqueólogo Alberto Ruz-Luigier desenterró el tesoro más grande de su carrera. En su sarcófago, Pakal seguía siendo un dios en reposo, rodeado de artefactos sagrados que confirmaban su estatus divino. Las inscripciones que adornan su tumba hablan de su conexión con los dioses, sus victorias y su misión divina. Los jeroglíficos, tan detallados y complejos, forman una crónica de su vida que no solo los arqueólogos, sino también los descendientes de los mayas, seguirán descifrando durante generaciones. La losa de su tumba, con su relieve que muestra a Pakal descendiendo en lo que parece ser un vehículo celestial, desató un sinfín de teorías sobre su vida y su muerte. Algunos lo interpretaron como un símbolo de la muerte y la resurrección, otros, más especulativos, lo vieron como la representación de un ser más allá de lo humano, un viajero de los cielos. Un dios antiguo en contacto con seres de otros mundos. El misterio de su tumba, de su vida y de su legado sigue siendo un enigma sin resolver. Pero una cosa es clara, Pakal no solo fue un rey, sino una figura mitológica, y su influencia sigue siendo inmensa en la cosmovisión de los mayas. La leyenda de Pakal ha trascendido el reino de los vivos y, como un dios, sigue guiando a su pueblo incluso después de su partida. El legado vivo en la piedra. Hoy en día, las ruinas de Palenque no son solo un atractivo turístico o un sitio arqueológico, son un santuario sagrado, un lugar donde los ecos del pasado todavía se pueden sentir con fuerza. Cada templo, cada inscripción, cada piedra que forma las paredes del templo de las inscripciones es un recordatorio de Pakal, del rey que se consideraba un dios y cuyo poder todavía impregna el aire de Palenque. Los turistas y los estudiosos que recorren las ruinas no solo observan vestigios de una civilización antigua, sino que experimentan la presencia de Pakal, el rey divino, como si él aún estuviera observando desde lo alto, desde los cielos que tanto amaba. La ciudad, aunque en ruinas, sigue siendo un testamento vivo de lo que Pakal logró, la grandeza de Palenque, la majestuosidad de su arquitectura, el desarrollo de su cultura y la permanente conexión entre el hombre y los dioses. Las inscripciones en las paredes de los templos siguen contando su historia. Los astrónomos y arqueólogos siguen estudiando los jeroglíficos que Pakal mandó esculpir, buscando una comprensión más profunda de cómo él veía el mundo y su relación con los dioses. Un legado que trasciende la muerte. Pakal, el dios rey, continúa siendo una figura central en la memoria colectiva de los descendientes de los mayas. En las comunidades indígenas que aún habitan la región de Palenque, su nombre sigue siendo venerado. Para ellos, Pakal no fue solo un líder del pasado, sino un antepasado espiritual que aún vive en las historias, en las tradiciones, y en el alma misma del pueblo maya. El camino hacia los cielos de Pakal, el viaje que comenzó en la tierra de Palenque, sigue siendo un viaje que trasciende lo terrenal y perdura a través de las generaciones. Las ruinas de Palenque siguen siendo su legado, un reino que sigue vivo en las piedras, un testamento del poder de un rey que fue mucho más que un hombre, un rey que se convirtió en Dios, cuyo reinado no solo se vivió en la tierra, sino también en las estrellas. En cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminan las ruinas de Palenque, Pakal sigue siendo el rey divino, el protector del pueblo maya, el guardián de un legado que nunca será olvidado. La historia de Pakal el Grande, el rey divino de Palenque, es mucho más que una simple crónica de poder, victorias y arquitectura. Es un testimonio profundo de la conexión entre la humanidad y lo divino, entre el hombre y los dioses,
que trascendió siglos y culturas. Pakal no solo fue un rey, sino un símbolo vivo de la cosmovisión maya, un ejemplo de cómo el liderazgo, la sabiduría y la fe en lo divino se entrelazan en una visión del mundo donde el destino personal se ve reflejado en los ciclos eternos del universo. A través de su vida, Pakal enseñó que el poder no es solo una cuestión de linaje o riqueza, sino que implica un compromiso con el bienestar de su pueblo y con los principios más altos de la espiritualidad. Su reinado, que abarcó varias décadas, no solo se caracterizó por su habilidad para gobernar, sino también por su comprensión de que la unidad entre el reino terrenal y el celestial es esencial para la prosperidad de cualquier civilización. Pakal, al igual que otros grandes líderes en la historia, sabía que su papel en la tierra no era solo el de un gobernante material, sino el de un mediador entre los dioses y los humanos, entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra. Su visión arquitectónica y espiritual de Palenque es un reflejo palpable de este entendimiento profundo. Los templos, los palacios, las inscripciones jeroglíficas, y el mismo templo de las inscripciones, donde Pakal fue enterrado, no son solo logros técnicos o artísticos. Son una manifestación de su creencia inquebrantable en la conexión entre los seres humanos y el cosmos. Cada piedra, cada relieve, cada símbolo grabado en la ciudad, sirve como un testimonio tangible de una cultura profundamente espiritual que veía la existencia humana como una danza con lo divino. Una relación que no podía ser comprendida completamente sin la presencia de lo sagrado. Lo más impactante de la historia de Pakal es cómo, aún después de su muerte, su legado sigue vivo. La manera en que su tumba fue concebida, no solo como un lugar de descanso, sino como un puente hacia lo eterno, refleja la cosmovisión maya, donde la muerte no es el final, sino una transición a un nuevo estado de existencia. La historia de Pakal, marcada por su muerte y el misterio que rodea su tumba, nos recuerda la permanencia del ser humano más allá de su existencia física, el modo en que los grandes líderes, en este caso Pakal, son inmortalizados en las memorias colectivas de su pueblo. Y en la actualidad, más de 1300 años después de su muerte, Pakal sigue guiando a su pueblo, no solo como un rey en la tierra, sino como una figura mítica que vive en las piedras, las ruinas y los relatos orales. Su legado no solo perdura en los templos de Palenque, sino también en el corazón de los descendientes de los mayas, que siguen viendo en él una figura sagrada, un antepasado espiritual que sigue dando forma a su identidad cultural. Esto nos lleva a una reflexión fundamental sobre la importancia de la memoria colectiva y cómo las culturas construyen sus propias narrativas a lo largo del tiempo, manteniendo vivos los valores, principios y creencias que dan sentido a la vida. La historia de Pakal también nos invita a pensar sobre nuestra propia relación con el pasado, con nuestras raíces y nuestros ancestros. En un mundo donde el presente a menudo nos empuja hacia adelante sin darnos tiempo para reflexionar sobre lo que hemos heredado, la figura de Pakal nos recuerda la necesidad de mirar atrás para comprender mejor quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Su historia muestra que, al igual que en la antigua Palenque, el futuro de cualquier civilización depende de su capacidad para mantener una conexión profunda con su pasado, para honrar a los que vinieron antes y aprender de sus sabidurías. Finalmente, el viaje de Pakal, desde un joven rey proclamado divino hasta su transformación en una figura inmortal, nos habla de la naturaleza trascendental del ser humano, de su capacidad para superar los límites de lo físico, para convertir su vida en una obra de arte que puede ser contemplada por generaciones venideras. En su vida y muerte, Pakal nos enseña que el verdadero legado de una persona no se mide solo por lo que logra en vida, sino por lo que deja atrás, por cómo su influencia perdura y sigue dando forma a la historia mucho después de su partida. En un mundo cambiante, donde las certezas parecen desvanecerse rápidamente, la historia de Pakal permanece como una ancla, una constante en el mar del tiempo, recordándonos que la grandeza no se limita a las circunstancias de un momento, sino a la permanencia de un espíritu que se conecta con lo eterno. Pakal, el rey divino de Palenque, nos deja un mensaje claro: la vida es efímera, pero lo que hacemos con ella puede trascender las fronteras del tiempo y la muerte, convirtiéndonos en algo más grande que nosotros mismos, en algo que nunca será olvidado. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones.
¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.